tal? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar conectados en este momento con nosotros para la presentación de nuestro libro Ciencia e Imaginación en Francis Bacon. En la presentación del libro vamos a estar participando el doctor Leonel Toledo, Isabel Gutiérrez, la doctora Elisa de la Peña y un servidor para pues, hacer la presentación de este libro. Bien, el libro en cuestión, el que nosotros estaremos presentando primero que nada es este de aquí. Les vamos a compartir aquí en el chat y después pondremos la dirección para que puedan descargarlo de manera gratuita y todos puedan tener el libro. Y sin tomar más tiempo, le paso la palabra al doctor Leonel Toledo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, en verdad, eh, eh, participar en esta presentación amistosa, además feliz porque celebramos celebramos este logro, digamos, del Seminario de Historia de la Filosofía. En este nuevo texto coordinado por Laura Benítez y por Luis Ramos. La historia de la filosofía se encuentra eh, en constante revisión, ¿no? En constante reescritura. Y uno de las cosas más emocionantes que tiene la historia de la filosofía es que las lecturas de los clásicos, las lecturas de aquellos filósofos fundamentales se hacen cada vez más sofisticadas, se hacen cada vez más profundas, diríamos. Tenemos herramientas hermenéuticas, exegéticas mucho más refinadas en algunos casos. Podemos comparar y podemos ver a partir de la evidencia historiográfica que surge, digamos, en las últimas décadas, que en efecto la historia de la filosofía moderna no es una excepción. Y particularmente la revisión de grandes autores, de autores fundamentales, como es el caso de Francis Bacon, está, digamos, nuevamente como una tarea intelectual importante entre la comunidad filosófica universitaria, la comunidad filosófica en general, ¿no? Este libro es emocionante por varias razones. La primera, bueno, la acabo de decir, constituye una nueva lectura, una lectura fresca, diferente, sumamente sugerente, a veces también disruptora, porque tiene, bueno, diversos matices que ya irán ustedes descubriendo, ustedes los lectores ya irán descubriendo conforme se enfrenten al texto, ¿no? A la alegría de este texto. Entonces, la primera razón es, digamos, es esta revaloración. La historia de la filosofía moderna, particularmente en el personaje de Francis Bacon, el filósofo Francis Bacon, el Lord Canciller, está siendo revalorada, ¿no? Está siendo redescubierta en otros casos, ¿no? Con sutilezas y complejidades que para el lector que no está acostumbrado, digamos, al pensamiento de los especialistas puede parecer un poco extraño, ¿no? En general, un lector común, ¿no? Un lector común se acerca a la obra de Francis Bacon desde llamémosle así, desde diversos prejuicios que se transmiten en manuales de historia de la filosofía, malos manuales de historia de la filosofía, ¿no? Y cuando uno lee este texto, cuando uno lo va conociendo, ¿no? Uno encuentra un Francis Bacon mucho más coherente, mucho más sólido de lo que nos han generalmente transmitido, ¿no? En este texto en particular, ¿no? En este texto, las visiones, las concepciones
¿no? A, del proyecto y se abordan también los supuestos, algunas cosas inesperadas. Por ejemplo, debo mencionar acá una destacadísima y renombrada especialista en el estudio de Bacon, ¿no? En torno a las leyes, por ejemplo, civiles y a las leyes de la naturaleza. ¿Qué tienen que ver esos dos, digamos, tipos de leyes en Francis Bacon? Uno pensaría que, bueno, por una parte están las leyes sin más, ¿no? Las leyes civiles, ¿no? Y por otra parte, pues las leyes de la naturaleza. Sin embargo, en su revisión exhaustiva, minuciosa y muy inteligente del tema, Silvia Manso valora dos posturas, ¿no? La postura, por ejemplo, de aquellos que sostienen, de aquellos especialistas que sostienen que no hay generalmente o que las reacciones de estos tipos de leyes son, en Francis Bacon, son, digamos, de poca ¿no? que las las leyes de la naturaleza en Francis Bacon constituyen una analogía, digamos, muy fuerte para establecer su desarrollo y llamémosle así, su concepción de la ciencia. ¿Cuál de estas dos lecturas termina venciendo, por así decirlo, según la especialista, según Silvia Manso? Bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas, por supuesto que no voy a responder esa pregunta la va a responder cada uno de y es una muestra, creo yo, del tipo de argumentación, el tipo de exégesis que se hace de la obra de Bacon, profunda, minuciosa. Me gustaría llamar la atención también, por ejemplo, o recomendar, ¿no? No sé, cualquiera de estas contribuciones puede ser una magnífica lectura, por ejemplo, la de Laura Benítez también, que aborda las historias naturales y cómo las historias naturales constituyen un elemento primordial en la filosofía científica de Bacon y sus implicaciones en torno a esto que ahora se llaman las comunidades científicas, ¿no? Por ejemplo, estos elementos que han sido poco explorados, que han sido poco vistos en realidad, ¿no? Son entre otros, uno de los aciertos de este nuevo volumen, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Bueno, no olvidemos también la contribución de Gabriel Alvarado, que habla acerca de cómo en Francis Bacon tenemos una concepción de derecho que se emparenta con algo que podríamos llamar el etos moderno, ¿no? Es decir, como en Francis Bacon hay una suerte de visión, digamos, basada en el derecho, entendido como la toma de poder. Estas son mis palabras, ¿no? Y es mi lectura, ¿no? La toma de poder del sujeto, digamos, de la naturaleza y de la ciencia, y esta toma de poder, esta toma de poder civil desde el punto de vista del derecho, tiene también su correlato en una nueva concepción de la ciencia, ¿no? Centrada también en los atributos o en las facultades de los individuos, y cómo esto constituye a su vez una de las claves de la modernidad, ¿no? En fin, es un texto, me parece, obviamente los colegas que siguen van a hablar de otras contribuciones, pero es un texto en verdad que se agradece por la agilidad en las que están escritas, en las que las contribuciones están escritas, los
capítulos en un lenguaje muy, muy asequible, se disfruta, se lee, digamos, a un Bacon, digamos, a un Bacon que nos está hablando, ¿no? En el presente, ¿no? Y esa es, creo yo, otra importante y magnífica característica de este texto, y se agradece a los editores pues este acierto. Me gustaría eh, eh, seguir recomendando el texto y bueno, dejo a los demás colegas que intervengan, ¿no? Y bueno, enhorabuena, feliz lectura de este excelente volumen sobre Francis Bacon. Muchísimas gracias, Leonel, por esta introducción. Muchísimas gracias. Y ahora damos la palabra a Isabel Gutiérrez para presentarnos uno de los capítulos precisamente de este libro. Muchísimas gracias, Isabel. Adelante. Sí, gracias. Bueno, em, lo que yo les voy a presentar de este libro sobre Francis Bacon es el capítulo titulado Francis Bacon y la vía media del conocimiento en la modernidad temprana, de los doctores Carmen Silva y Leonel Toledo. Bueno, los profesores Silva y Toledo nos introducen al pensamiento de Bacon a partir de una definición de la vía media ofrecida por Pierre Gassendi, filósofo ligeramente posterior a Bacon. Los autores sostienen que el Lord Canciller es el continuador de una importante tradición intelectual que opta por una vía media entre el dogmatismo y el escepticismo como su modo de proceder en las ciencias. Según Gassendi, el beneficio de adoptar dicha vía metodológica en la filosofía natural se vería reflejado en el progreso de las ciencias, las cuales no tendrían por criterio epistémico lo verdadero, sino lo probable. Así, la adquisición del saber se sitúa en un lugar intermedio entre el escepticismo, que se abstiene de afirmar la posibilidad del conocimiento, y el dogmatismo, que asume el conocimiento de verdades infalibles. Como señalan Silva y Toledo, el filósofo inglés propuso con esta vía media elementos para la reforma de la filosofía natural en los albores de la revolución científica. Los autores de este capítulo plantean una estructura tripartita para observar las tesis baconianas en un panorama amplio, tanto en su contexto como en su contenido. Luego, el capítulo se conforma por 3 apartados principales. El primero revisa 3 rutas intelectuales del periodo renacentista que lanzaron críticas hacia la teoría escolástica. El segundo apartado consiste en analizar la pars destruens de la perspectiva baconiana del saber, es decir, el diagnóstico que hace el filósofo inglés del estado enfermo o corrupto de la ciencia. Por supuesto, esta pars destruens incluye sus críticas tanto al aristotelismo como al platonismo. Finalmente, en el tercer apartado se articulan los factores que crean la pars construens, esto es, aquellas tesis y posturas propias de Bacon, como el humanismo, la ciencia operativa y el desarrollo de la vía media ya mencionada. Ahora bien, Silva y Toledo tienen el acierto de caracterizar a Bacon no solo a partir de sus propias ideas, sino en comparación con 3 movimientos intelectuales del Renacimiento. Las propuestas intelectuales en cuestión son, en primer lugar, el resurgimiento de los escepticismos pirrónico y académico en el siglo XVI. En segundo lugar, las filosofías del platonismo y el atomismo epicúreo-lucreciano como ontologías alternativas frente a la escolástica. Y, en tercer lugar, la medicina con sus nuevas teorías del contagio, así como la historia natural. Cada una de estas filosofías buscaba responder satisfactoriamente a las problemáticas vitales de su época, como la pandemia de peste negra que asoló Europa, los cambios físicos y químicos observados tanto en los objetos naturales como en los seres vivos y los movimientos de los cuerpos celestes. Todas las sendas de investigación señaladas confluyeron en una valoración de los métodos de observación. Los filósofos renacentistas le dieron a la experiencia un lugar privilegiado para la adquisición del conocimiento. Bacon fue de aquellos que propusieron la observación cuidadosa de casos particulares y la recopilación de datos empíricos sobre los fenómenos estudiados.
De esta manera, como lo indican Silva y Toledo, el pensamiento de Bacon fue un reflejo de las inquietudes de su época. En él se muestra el ímpetu de encontrar, cito, no ya las causas internas y ocultas de los fenómenos, sino sus relaciones, expresadas en reglas, máximas, leyes y signos. Fin de la cita. Es decir, la experiencia no descubre las causas profundas ni las formas escolásticas, sino la presencia y la ausencia de factores específicos en casos observados. Aunque la propuesta baconiana fue seguida por pensadores notables en quienes encontró partidarios, también discutió vivamente con otros filósofos coetáneos. El barón de Verulamium se opuso principalmente a platónicos y aristotélicos. El segundo apartado de este capítulo se centra entonces en exponer cuáles fueron las objeciones de Bacon a las filosofías ya aludidas. Silva y Toledo explican que el filósofo inglés se valió de herramientas escépticas para evidenciar que los conceptos clave de otras doctrinas eran formulaciones fantasiosas y hechas apresuradamente por el entendimiento. Un ejemplo de lo anterior puede ser la distinción platónica entre entes sensibles e inteligibles, la cual, siguiendo a Bacon, no se fundamenta en la observación natural. Lo mismo sucede con los principios aristotélicos del primer motor, la causa final y la forma. Todas estas nociones son creadas sin evidencia suficiente ni correspondencia con la naturaleza, según Bacon. El Novum Organum, la parte más conocida y estudiada de la Instauratio Magna, de 1620, es la obra donde Bacon realiza tanto el diagnóstico de la filosofía natural como su propuesta de reforma para esta. La investigación de Bacon se sitúa en el ámbito de las facultades cognitivas, dentro de las cuales el Lord Canciller denuncia el uso de la lógica aristotélica, especialmente del silogismo, y propone en su lugar una rigurosa inducción. En este sentido, resulta esclarecedor recordar una de las célebres frases de Bacon. Cito nuevamente: la sutilidad de la naturaleza supera en mucho la sutilidad del sentido y del entendimiento, de forma que todas esas hermosas meditaciones y especulaciones humanas son locuras, solo que nadie se da cuenta. Fin de la cita. El énfasis en la cuestión de la sutilidad nos da un indicio de la complejidad del asunto. Para Bacon no era suficiente utilizar solo la capacidad racional o especulativa, ni tampoco valerse sin más de los sentidos. La clave está en alcanzar un genuino equilibrio entre ambos y apoyar al entendimiento con un método que guíe sus procesos. Los autores de este capítulo revisan también la célebre teoría de los ídolos, aquella innovación de Bacon que cimentó una escuela de filosofía crítica en Europa durante los siglos XVII y XVIII. La teoría de los ídolos tiene la particularidad de mostrar que el entendimiento humano posee límites de diverso jaez para sus investigaciones. Así, algunas limitaciones intelectuales vienen dadas por naturaleza, es decir, son inherentes a la estructura cognitiva humana. Otras dependen del entorno social y cultural, y otras más son producto del lenguaje. Lo anterior nos conduce a una acotación de los alcances del saber humano, acotación que será también realizada por Locke, Hume y Kant. La manera como Silva y Toledo vinculan a Bacon con ciertos filósofos modernos nos ofrece una imagen dual de este pensador, que posee cualidades renacentistas, pero también lleva la impronta de ideas plenamente modernas. Finalmente, el tercer apartado de este capítulo desarrolla la pars construens, del pensamiento baconiano. Es decir, identifica los elementos de la vía media para la filosofía natural y su relación con la ciencia operativa. Vale la pena iniciar con dos planteamientos. En primer lugar, recordemos que Bacon fue un impulsor del método inductivo y subrayó el papel de la experiencia para el conocimiento. En segundo lugar, una vez expuesta la teoría de los ídolos y la tendencia natural a las anticipaciones del entendimiento, el filósofo inglés afirmó la utilidad de los sentidos, pero siguiendo directrices para de las primeras impresiones sobre los fenómenos hacia los axiomas o leyes generales a partir de un ascenso lento y gradual. Para dicha ascensión mesurada, Bacon sugirió dos herramientas. En primer lugar, el uso de tablas comparativas de presencias, ausencias y grados, y en segundo lugar,
la elaboración de historias naturales sujetas a revisión continua. Luego, las características de esta nueva ciencia son, por un lado, que las teorías formuladas deben ser una aproximación a la realidad y no a la inversa. La realidad no debe ser forzada a adaptarse a los supuestos teóricos. Por otro lado, el tipo de conocimiento obtenido por el método inductivo no son verdades infalibles ni certezas metafísicas. Al contrario, el conocimiento se da en el nivel de la probabilidad o de la certeza moral. Em, Finalizo esta presentación con una invitación abierta a la lectura del libro que hoy presentamos, Ciencia e Imaginación en Francis Bacon, y en particular del capítulo Francis Bacon y la vía media del conocimiento en la modernidad temprana, de los colegas Carmen Silva y Leonel Toledo. A quienes nos escuchan ahora, les digo que el capítulo en cuestión tiene la cualidad de ofrecer al lector los elementos fundamentales de la propuesta científica de Bacon con una redacción clara y amena. Los matices contextuales que ofrecen Silva y Toledo nos brindan una comprensión rica del pensamiento baconiano en diálogo con sus contemporáneos platónicos, escépticos, aristotélicos y epicúreos. En suma, este capítulo está recomendado tanto para quien pretenda introducirse a la filosofía del canciller inglés, como para quien, ya conociéndola, quiera profundizar en una de las tantas rutas de investigación que esta obra deja esbozadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por esta interesante introducción al capítulo y esta invitación a leerlo. Y ahora le damos la palabra a Elisa de la Peña. Adelante, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades, Luis, Laura, Ale, Leonel. Bueno, y todos los que de alguna manera estuvimos participando en este proyecto, que este libro, pues bueno, es nada más una muestra exitosa de caminar que hemos llevado a cabo juntos. Este libro, yo lo quise clasificar con un nombre sugerente, ¿no? Como decía Leonel, la historia, el estudio filosófico de la historia también es hacer historia y es estar reinventando y volviendo a ver esta continuidad entre los problemas, ¿no? Generalmente en la historia no hay manera de ver a cada uno de los autores de una manera detallada, por lo tanto, siempre este tipo de estudios permiten enlazar los puentes, ¿no? Desde cierta perspectiva, Bacon es un moderno a ojos luces y desde otra perspectiva tiene una clara continuidad con el Renacimiento, ¿no? Esta idea de la libertad, de un pueblo libre, justo, y esta idea de que la ley natural gobierna tanto el orden de lo natural como de lo humano, se puede constatar en este libro. Hay una serie de afirmaciones provocadoras en todos y cada uno de los capítulos y bueno, me abocaré a leer algunas partes de los mismos que me parece que vale la pena rescatar y ojalá los motive para leer el libro, ¿no? El primero es el artículo de Laura Benítez Grobet, que es Las historias naturales como la expresión más acabada de la imaginación constructiva de Francis Bacon, ¿no? Esta cuestión de la imaginación constructiva es muy interesante porque por un lado tiene que ver con esta capacidad que tiene el ser humano de descubrir en la naturaleza las leyes de lo divino, pero también de tener una especie de propuesta en relación con este dominio sobre la naturaleza para construir, ¿no? Cito aquí a Laura Benítez: la tarea y el propósito de la ciencia humana consiste en descubrir la forma de una naturaleza dada, es decir, la diferencia verdadera o natura naturante o fuente de emanación, pues de los vocablos de que disponemos, estos son los que más se aproximan a designar aquello de que hablamos. Bacon no solo hace manifiesto en qué consiste el conocimiento humano, sino en qué consiste el poder humano: generar e introducir en un cuerpo dado una naturaleza nueva o varias naturalezas nuevas. Y en este mismo texto, Laura hace una especie de énfasis en la gran importancia que tiene el desarrollo científico de manera colectiva, no como un ser meramente aislado, ¿no? Y es interesante porque no solo es que la perspectiva de la doctora Laura... Solo una disculpa, está habiendo mucho ruido. Sí, una disculpa. Cuando mueves las hojas, una disculpa.
Creo que está pegado a su micrófono. Bueno. Entonces, bueno, esta comunidad científica que también va a ser muy importante para pensadores contemporáneos que tiene que ver con esta propuesta que también tiene Peirce, ¿no? Luego tenemos el artículo de Silvia Manso, el de leyes máximas y formas, encuentros y desencuentros de la ciencia natural y el derecho en Francis Bacon, ¿no? Y finalmente, aquí hay una cuestión muy interesante de que tanto las leyes naturales como las leyes en el aspecto jurisprudencial tienen que ver con un fundamento racional, ¿no? Y en ese sentido hay una clara analogía entre este estudio de la naturaleza, el aspecto científico de Bacon, y desde luego este aspecto biográfico tan interesante en su vida que tiene que ver con tareas claramente políticas, pero también con una perspectiva sobre cómo debe vivir el hombre y cuál es la validez de las leyes, ¿no? Cito a Silvia Manso. Esta definición combina dos componentes desde siempre involucrados en la tradición legal inglesa de las máximas. Por un lado, la idea de que las máximas están basadas en la razón. Por otro lado, que las máximas se obtienen por inducción. Este carácter inductivo también es asumido en la jurisprudencia romana con la proposición que hemos citado. La inducción que permite alcanzar las máximas sería una inducción completa que tiene el valor didáctico de sintetizar los contenidos de las leyes particulares de las que emanan. Aquí es muy interesante porque una de las grandes críticas a Descartes y el aspecto cientificista que va aparejado en algunos casos con la temprana modernidad, va a tener o va a problematizar curiosamente el estatuto científico de los saberes humanos, ¿no? Por eso Bacon de alguna manera encuentra una especie de analogía donde conviven armoniosamente tanto la tradición jurisprudencial como este aspecto de el surgimiento de la ciencia experimental con semejante fuerza. Vico, por eso será un gran crítico de Descartes en ese sentido, ¿no? Entonces, Bacon ahí es interesante porque Bacon está escribiendo ciertas cosas sobre jurisprudencia y está escribiendo su utopía antes de Hobbes y de Locke, y en ese sentido en Bacon se ve muchísimo más claro la influencia del derecho romano en la tradición inglesa, una cuestión contundente desde ciertos estudios contemporáneos, por ejemplo, Hannah Arendt, que dice, bueno, fue imposible que Locke, a pesar de ser inglés, se instalara en la propia Inglaterra, dada la fortaleza de la herencia que tiene el derecho romano en Inglaterra, ¿no? Es una cuestión como muy interesante que permite matizar muchísimo más cómo se puede entender la propuesta de Hobbes y de Locke como modernas e inglesas, ¿no? Luego está el artículo de Gabriel Alvarado que dice Derecho natural y autoafirmación humana, el pensamiento de Bacon de la protohistoria al justnaturalismo moderno, ¿no? Y nuevamente es reconsiderar el aspecto de naturaleza bajo una perspectiva cientificista que no abandona en lo más mínimo la cuestión de la mente divina como el gran arquitecto de lo que hace, pero también este espacio que tiene el ser humano para prolongar, proyectar y perfeccionar esta propia naturaleza. Cito, según esta perspectiva explícitamente crítica con respecto a las posiciones que acentúan en parcialidad el aspecto epistemológico del viraje moderno, tanto la aparición de la nueva ciencia como la transformación del orden político se encontrarían determinadas por un cambio fundamental en la dimensión moral inherente a la autocomprensión del Homo occidentalis. A partir de este contexto hermenéutico, la noción moderna de derecho natural ha podido adquirir una notable centralidad. Francis Bacon creyó ver en la atmósfera cultural de la Inglaterra reformada los signos inequívocos de una situación providencial, novedosa e incomparablemente favorable. En virtud de la fe y la religión protestante, la humanidad reformada habrá recuperado la inocencia de la que gozaba antes de la caída. Lo que juega en esta nueva concepción moral es un sentido inédito de felicidad. Lo mejor que podemos hacer sobre la base del derecho concedido por Dios consiste en acrecentar nuestro bienestar, esto es, incrementar una satisfacción que ciertamente no es todavía celestial, pero que tampoco es estrictamente natural, podemos llamarla en todo caso terrenal.
¿no? Entonces, es muy interesante cómo el aspecto de que el protestantismo ha logrado salirse de esta falacia de autoridad en relación a la comprensión de la naturaleza y del progreso humano, va a permitir llevar la propia voluntad de Dios a mejores fines, digámoslo así. Después viene el artículo de Luis Ramos, quien ha trabajado en varios autores de la modernidad, el tema de las pasiones, particularmente el de la ambición y otros tópicos, pues, digámoslo así, siempre aporéticos en las relaciones políticas de los seres humanos, ¿no? Luis sugiere ahí una serie de coyunturas entre Bacon y Maquiavelo en este aspecto de la comprensión de la sociedad y cómo ésta va diviniendo obviamente hacia el fortalecimiento del Estado, ¿no? Cito aquí a Luis. ¿Será que Bacon sigue a Maquiavelo en esto? Podría ser. Bacon toma del secretario florentino una de las principales tesis baconianas, a saber, que solo tenemos verdadero conocimiento de aquello que podemos hacer, que en el caso que en este escrito nos interesa es el Estado civil. Sin embargo, a diferencia de Maquiavelo, Bacon escribe sus ensayos a favor de la monarquía, no de la república. ¿Acaso Bacon también apuesta por la monarquía sobre la república, no solo por mantener la costumbre de su país, sino por considerar que se requiere del poder fuerte y centralizado de un soberano para dirigir el poder de la alta aristocracia y evitar que ésta se destruya a sí misma? Si Inglaterra no tuviera una aristocracia fuerte, sino un pueblo fuerte, tal vez Bacon hubiera apostado por la república, ¿no? Señalada este tipo de, pues las condiciones peligrosas de las pasiones humanas, Bacon considera la peligrosidad de los ambiciosos para el príncipe en función de tres condiciones. Uno, en el caso de con su condición social, una persona del pueblo ambiciosa es menos peligrosa que una aristócrata ambiciosa. En el caso de su manera de ser, es menos peligroso cuando es brusco que cuando es afable, simpático y popular. 3. En el caso del tiempo en que ha gozado de su elevación, será menos peligroso si es reciente su elevación, que se lleva mucho tiempo en ella y ha echado hondas raíces, ¿no? Que nuevamente marca esta cuestión de que el derecho romano tiene una alta injerencia en el derecho inglés, que es fundamental de entender en Bacon y que es sumamente interesante para no simplificar la tradición inglesa en estos grandes contractualistas tan conocidos como Hobbes y Locke, ¿no? Pues, escribí. Este artículo propiamente analiza este aspecto en la Nueva Atlántida de una sociedad utópica que cumple con todos los ideales del medievo, que en ese sentido continúa, digamos, con el modelo de Moro, pero que a diferencia de Moro no es una propuesta secular, sino que apartarse de la Iglesia Católica es central y todos son cristianos, pero son cristianos de manera accidental, es decir, llega toda esta tradición y sabiduría revelada a partir de una barca que les da completa independencia en relación con el Papa, la injerencia eclesiástica que en términos de desarrollo de la ciencia moderna, pues va a tener un papel bastante controversial, por decir lo menos. Muy interesante, se compagina completamente científico y en este sentido también el desarrollo moral es voluntad expresa de Dios, ¿no? Por último, tenemos el artículo de Ale Vázquez, ¿no? Que es lo, digamos, súper interesante porque es una crítica propiamente a la propuesta de Bacon por parte de Mersenne. Y en ese sentido, Allen entra en estas disputas ya claramente académicas entre los autores de la época, que de alguna manera pues son los padres de la academia que hoy en día continúa y se perpetúa, ¿no? Cito aquí a Ale,
que la recepción adversa de las propuestas de Bacon por un desuso de los lectores coetáneos refleja la complejidad que caracterizó el desarrollo de la nueva ciencia durante la modernidad temprana, pues no es fácil apreciar las numerosas coincidencias en los proyectos de Bacon y Mersenne para quien éstas pasaron inadvertidas, en vista de que, entre otros factores, la cercanía de la aparición de la obra que a veces impide apreciar el impacto de este en su conjunto, o bien otro factor a considerar, es el contexto ideológico en que se efectúa la interpretación. Sin duda, hoy día, la labor del historiador de la filosofía, con base en los instrumentos y recursos historiográficos del presente, resulta fundamental para actualizar el diálogo y las discusiones que dieron origen a la ciencia moderna. Ello ofrece la posibilidad de reconocer el valor de las diferentes aportaciones que la conformaron, y me parece que además eso nos lleva a la reflexión contemporánea sobre cómo trabajamos, cómo discutimos y cómo muchas veces el tiempo nos impide estar conociendo todo el trabajo de nuestros colegas y hacer esta clara reconstrucción de la filosofía, que insisto, también es hacer filosofía. Y bueno, yo los invito a que lean este libro, que desde luego es, nuevamente lo reitero, sugerente. Muchísimas felicidades a mis colegas, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Elisa. Muchísimas gracias por esta buena presentación del libro. Y bien, hemos puesto en el vínculo la dirección para que lo puedan descargar, para que puedan ustedes descargar el libro. Y yo, bueno, ya vamos a ir cerrando. Quiero dar varios agradecimientos. Primero que nada, agradecer muchísimo a la doctora Laura Benítez Grobet, responsable del proyecto PAPIT IN 401517, titulado Ciencia e Imaginación en la Filosofía Moderna, que es el que dio los recursos, el proyecto de donde salió los recursos para poder hacer una serie de eventos académicos, una serie de comunicaciones, presentaciones, diálogos, así como invitaciones a distintos profesores. Tuvimos un coloquio dedicado expresamente a Bacon. Y a través de este proyecto se pudo realizar, se pudieron tener los fondos para cubrir la publicación del libro. Quiero también agradecer al maestro Juan Carlos Cruz Elorza, el coordinador de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por su excelente trabajo en la dirección y la organización, pues, y bueno, la maquetación, absolutamente todo esto del libro que tenemos ahora, así como también en pues bueno, en que lo subieron al repositorio de la UNAM, y de hecho también se encuentra en el repositorio nacional el libro, ahí ustedes lo pueden consultar también. Y pues bien, también quiero agradecer muchísimo, bueno, pues a Bruno Guerrero por todo su apoyo en esta transmisión, en estos momentos. También agradecer a la doctora Alejandra Velázquez, pues por todo su apoyo como coordinadora del Simposio de Filosofía Moderna, y a través de este medio poder hacer la presentación del libro. Y pues bueno, también aprovecho para agradecer a la doctora Xochitl López, igual también para poder hacer este evento y este congreso. El libro, ustedes, una vez que lo descargan, les voy a compartir la pantalla. Ahora con las presentaciones tanto de Leonel como de Isabel como de Elisa, pudieron ustedes enterarse más o menos de qué va la historia del libro. El libro comprende siete capítulos elaborados por 8 autores, y como ya mencionaban, la doctora Laura Benítez Grobet, Silvia Manso de la Universidad de Buenos Aires, Gabriel Alvarado Natali de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, un servidor por acá de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la doctora Carmen Silva de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Leonel Toledo Marín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la doctora Elisa de la Peña Ponce de León, también profesora de la UNAM, y la doctora Alejandra Velázquez Zaragoza, también profesora de la UNAM. Entonces, entre todos nosotros nos dimos a la tarea de hacer esta investigación sobre Bacon, porque Bacon no ha tenido en nuestros medios, al menos aquí en
en gran medida en América Latina no ha recibido la atención que se merece, porque Bacon, una de las cosas importantes que hizo también fue poner la agenda de la investigación de la naturaleza para toda la modernidad. Si bien sus experimentos y ya de las investigaciones puntuales que hizo fueron criticadas desde muy pronto, y pues ya lo que sabemos es de que muchos de todos estos experimentos él los toma de distintas fuentes sin mencionarlas y sin incluir incluso diagramas o grabados o imágenes de cómo realizar todos estos experimentos. Lo que sí va a quedar en gran medida es este interés por hacer un estudio de la naturaleza, lo que se va a llamar a partir del mismo Bacon estas historias de la naturaleza, ¿no? A la fecha todavía tenemos nosotros esto presente al tener museos de historia natural, ¿no? Historia entendido en este sentido griego de investigación. Y es una investigación también que él realiza sobre todo con un interés para el beneficio también del Estado, ¿no? El Estado no es algo que ocurre al margen de estas investigaciones, sino que Bacon también va a estar llamando al gobernante, en su caso él siendo inglés, llamando al rey de Inglaterra, a apoyar directamente la investigación para la naturaleza. ¿Esto por qué? Porque las universidades más importantes en su momento en Inglaterra, Oxford y Cambridge, estaban dedicándose sobre todo, rechazaban la investigación de la naturaleza en gran medida, bueno, al menos este tipo de investigación. Sí, dado el mismo neoplatonismo estaba deteniendo en gran medida estas investigaciones, y entonces él va a estar buscando y promoviendo que se reciban unos fondos directamente desde el reino para hacer esa investigación saltándose o evitando a las mismas universidades. Y de ahí va a surgir la Sociedad Real, la Royal Society, unos 20 años después de la muerte de Bacon, ¿no? Más o menos. Entonces, también Bacon va a estar planteando una serie de argumentos para poder hacer esta investigación de la naturaleza, según sus argumentos, sin perjuicio de la religión y pues de la teología, ¿no? Dejando que los teólogos sigan haciendo su investigación, preocupados por la salvación y la salvación de las almas, y él dedicándose a la investigación de la naturaleza para tratar de encontrar las claves para usar la naturaleza en beneficio humano, ¿no? Ya pensando directamente en esto. Y también va a estar señalando Bacon como parte de esta agenda que va a estar siendo reutilizada por los distintos filósofos modernos, va a estar señalando los distintos peligros que enfrenta esta investigación, que van a ser parte de lo que él va a llamar los ídolos. Por una parte tenemos esa investigación, bueno, estos peligros, por ejemplo, en la misma naturaleza humana, o los peligros en el uso del lenguaje, o por ejemplo, en la naturaleza humana estaremos pensando en los sentidos, cómo deforman digamos, como bueno, sí, la información que va recibiendo acerca de los objetos que está queriendo conocer, las leyes que quiere aclarar. O bien en el mismo lenguaje, o bien en las distintas escuelas, las escuelas filosóficas o las escuelas teológicas, que estarían llenando de prejuicios la misma investigación de la naturaleza, y así distintas cosas, ¿no? Que estos serían las anteojeras que podrían evitar que nosotros conociéramos directamente la naturaleza. Y asimismo también promueve la inducción como uno de los principales medios para poder conocer esas reglas. Claro que van a haber muchas objeciones y mucha discusión a lo largo de la modernidad acerca de cómo funciona la misma inducción, los alcances de la inducción, la imposibilidad de formular leyes a partir de la inducción, porque pues, lo que permitiría la inducción sobre todo sería pues, hablar de ciertas regularidades, de cierta probabilidad, pero nunca poder afirmar leyes como tales. Pero bueno, lo que nos ha interesado en este libro es poder señalar estos principales temas que después van a estar retomando pues, los distintos filósofos modernos, si bien discutiendo con Bacon, recuperando de él esta agenda para la modernidad. Y bien, esto viene siendo el libro, entonces los invitamos ahí
para que lo descarguen, para que lo conozcan. En los capítulos encontrarán ustedes también la dirección electrónica de cada uno de los autores para pues, abrir este diálogo o usar el mismo seminario de historia de la filosofía como el medio pues para poder entablar esa discusión. Y pues bueno, pues agradezco en verdad a todos a los autores de los distintos capítulos, en verdad por su paciencia, por su tiempo, porque si bien hicieron las aportaciones, después tuvimos una serie de revisiones, igual un poco difíciles, pero bueno, el libro salió adelante, entonces agradecer pues igual a la doctora Laura Benítez Grobet, la doctora Silvia Manso, el doctor Gabriel Alvarado Natali, a la doctora Carmen Silva y al doctor Leonel Toledo Marín, la doctora Elisa de la Peña Ponce de León y a la doctora Alejandra Velázquez Zaragoza. Pues muchísimas gracias ahí por participar en este proyecto, por confiar en el proyecto, en este libro. Y pues ahora abrimos una serie de preguntas. Antes de abrir las preguntas, también lo que quiero es aprovechar esto para presentar el vínculo para descargar el libro, Descartes, Descartes y sus interlocutores, coordinado por la doctora Laura Benítez y la doctora Alejandra Velázquez. Sí, entonces esto también quiero presentarlo, pero bueno, o lo presentamos de una vez o, bueno, tienen preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran hacer y ya pasamos a presentar el libro de la doctora Velázquez. El vínculo, bueno, del libro. Bien, si no hay comentarios, entonces pasamos a presentar acá el libro y bueno, perdón, había una... pues muchísimas gracias a Jesús Antonio por su comentario para el doctor Leonel. Excelente, excelente. Entonces, bien, les presentamos ahora el libro. Tenemos en verdad el gusto, la primicia de presentarles el libro de Descartes y sus interlocutores, 2 ensayos en interlocución con Descartes. Este libro lo acaban de presentar. Sí, la doctora Alejandra Velázquez nos va a comentar. Adelante, Ale. Le agradezco muchísimo a Luis, que nos abrió un camino muy próspero y realmente muy fructífero al llevarnos por la ruta de hacer unas publicaciones que ya son publicaciones muy, muy contemporáneas, que se pueden bajar de la red y que, bueno, él, junto con el maestro Juan Carlos Cruz Elorza, nos han apoyado en elaborar estas publicaciones. Yo quiero decirles que esta publicación acaba de salir. Yo no la inscribí como un libro a presentar porque jamás tuve la seguridad de que ya estuviera listo. Entonces, apenas el viernes, si quieren ustedes, el viernes, recibí yo esta liga, que es la que Luis nos está haciendo favor de presentar. Entonces, en este libro, que no estamos presentando en este momento, que tan solo se los estamos enseñando, queremos compartir con ustedes, pues esta alegría, esta gratitud también con la de GAPA y con el seminario de Historia de la Filosofía, con la doctora Laura Benítez, que nos está permitiendo esta productividad. Y bueno, pues es nada más el agradecimiento que yo quería hacer al doctor Ramos por permitirme mencionar esta nueva publicación y que ya llegará el momento en que se las presentaremos. Pero mientras tanto, pues muchas gracias, Luis, y muchas gracias a los 12 participantes en esta publicación. Muchas gracias, Luis. Muchísimas felicidades, Ale, en verdad, muchísimas felicidades por el libro. No es fácil, no es nada fácil
publicar y organizar todos los trabajos y a todas las personas, sí puede ser algo bastante difícil, pero en verdad que qué buen trabajo, ¿eh? Muchísimas felicidades, que está muy, muy bien el libro. Ya lo veré con mucha calma, mucha atención. Y en verdad que muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes a esta presentación del libro. Muchísimas gracias por conectarse. Yo sé que ha sido una jornada muy pesada, ¿no? Sí, adelante, Ale, por favor. Sí, es que a mí no me gustaría despedirme ya sin antes ser portavoz de palabras de la doctora Benítez, en el sentido de cuánto lamenta el hecho de no poder estar aquí con nosotros. Ella en este momento está atravesando por un momento delicado de la enfermedad del maestro Schettino, de su esposo, y bueno, pues ella tiene que ahorita tener tiempo completo dedicado a eso. Pero ella me ha pedido que les comente a todos ustedes cuánto le gustaría estar aquí compartiendo con nosotros. Y que es un motivo de fuerza mayor el que se lo ha impedido. Entonces, muchas gracias también por parte de Laurita. Muchísimas gracias, Ale. Pues sí, desde aquí le mandamos un abrazo y un saludo un abrazo muy fuerte a la doctora Benítez, y que los mejores deseos al maestro Schettino, que se recupere muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Ale. Pues muy bien, pues con esto entonces terminamos, con esto finalizamos la presentación de nuestro libro. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, muchísimas gracias, Ale, pues por la invitación y por poder usar este foro para presentar el libro de Bacon. Muchísimas gracias a Leonel Toledo, a Isabel Gutiérrez, a Elisa de la Peña. Muchísimas gracias también por su tiempo y pues por estas excelentes presentaciones, y los invitamos a todos ustedes a descargar el libro y a poder pues a leerlo, ¿no? Y a comentarlo y a criticarlo también, ¿no? Y que vayamos nosotros ahí profundizando sobre estos temas. Pues muchísimas gracias a todos. Hasta